nostre amic Fernando Lluc em dia que lo que compensava organitzar una cosa d'estes era la proximitat que aconseguies en persones sàvies. Vosaltres sabeu el luxe que suposa que es Chile una persona tan sàvia com Francesco i em diga 5 minutos más? Això com es paga? ¿Sabes? Això me compensa de moltes històries d'aquesta classe. Per altra banda, antes, com improvisar la presentació, no vull acabar avui sense fer dos comentaris. Un va dirigit al meu benvolgut amic Gaspar Izquierdo, que està allà sentat, i que és l'autor de la traducció al valencià, que teniu el llibret este que us hem repartit en el material. Gaspar, per favor, un aplaudiment per a Gaspar Izquierdo. Es conegueren ja majors, no? Però tenen en comú una cosa, Freinet. Els dos tenen base el desenvolupament pedagògic en el coneixement i l'aplicació de la pedagogia de Freinet. Era precís, ja t'ho vaig dir, que tal. Bé, i també volia comentar, que antes s'ha dit, i vamos, precís. Mira, allà darrere estan les meves amigues i companyeres, bueno, Alba ja ve que empreses han anat, encara està per allà Alba Llopi, municipal del CNSI des de fa molts anys, i Teresa Llopis, psicòloga municipal de l'Alcúdia, que elles, junt també els benvolguts amics Toni, és posterior, Toni Gabriel, que està al costat, però els benvolguts amics Tomàs Llopis, psicòleg municipal del CNSI, i Teresa Limorte, foren els que l'any 85 em donaren a conèixer els llibres de Francesco Tonucci i Frato. Era precís que ho anomenara. I ara ja li cedim la paraula a Raquel Tamarit. Jo seré molt breu ara, només m'agradaria fer un comentari. Ara, estos últims dies, des de que Carles va proposar que Francesco vinguera a Sueca, tant de matí per al Col·legi de Psicòlegs com esta vesprada per als ciutadans de Sueca, a mi em va fer molta il·lusió, perquè no sé si sabeu els presents, però jo, a banda de ser la regidora d'Educació, jo soc mestra. Aleshores, a mi m'agradaria ressaltar de les coses que ha dit Francesco, n'hi ha una que és una vinyeta que a mi me va impactar molt, pot ser nociva, de les més conegudes, jo no la tinc almenys com a tal, però és una que és molt graciosa perquè la vinyeta representa que arriba un xiquet a escola i vinc a dir-ho pel que estàvem comentant d'escoltar, d'aquesta capacitat d'escoltar que no es basa només en el preguntar, no? Arriba un xiquet a escola i la mestra, però pot ser la mare, me fique també en el sac que jo també ho he fet, li pregunta al xiquet, bueno, què, i tu qui eres? I el xiquet es comença a contar-li... José García. Sí. Me llamo Juan García, soy hijo único, mi padre se llama José y es peluquero, mi madre se llama Luisa y está en casa. Nací normalmente y he tenido el sarampión. He ido a la guardería y me lo pasé bien, pero no me gustaba el arroz blanco. Veo la televisión y juego con mis coches. A veces me hago pipí en la cama. Cuando sea mayor quiero ser astronauta. Y la mestra li contesta, vale, jo sóc la mestra, però el sentit d'escoltar, que no només és preguntar i que els xiquets xarren, sinó que implica aquesta escolta activa i voler fer alguna cosa. I també m'ha agradat molt el que ha comentat Francesco, tant com a mare, com a mestra, com a política ara, i segur que els meus companys que estan per ací de l'Ajuntament estaran d'acord amb mi, està la tècnica d'urbanisme també que ho sabrà. Moltes vegades una de las reivindicaciones que viene a los plenos suele ser la del parque infantil, que no es bastante seguro, que tiene una arista, que si no tiene pestillo el niño se puede escapar. Choca muchísimo con lo que ha estado explicándonos de los espacios abiertos, de que no tiene que haber un espacio exclusivamente para los niños. A mí también me ha gustado leer otra propuesta que tenías de los parques infantiles típicos para los niños pequeñitos, que él propone que sea una manta porque le permite al niño salir y le permite explorar. Simplemente yo me quedaría con eso, ¿no? Con esa
capacidad que debemos de tener todos de escuchar, no solo a los niños, sino también a los adultos. Muchas veces las cosas pasan porque no nos escuchamos, y yo quiero recoger el guante que lanza Francesco, y aprovechando que está aquí el alcalde también, de ofrecer esa posibilidad a los niños de expresarse, de escuchar aquellas propuestas que tienen, porque a veces es verdad que nos pueden sorprender. Estamos encantados de tu presencia aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sí. Bé, encara no hem acabat, O sigui, ara teniu l'oportunitat de fer-li preguntes a Francesco, d'establir un debat, si voleu, sobre tot allò que creieu convenient. Estan preparats els inolambris per ell, veritat? Algun voluntari o tindré jo que assenyalar algú? No es obligatorio. Veus? Jo sé de 3 o 4 persones que estan ahí, o sigui, ho faig, no ho faig, i com sé qui són, igual acaba assenyalant-los. Va, aquí es llança. Bueno, parece que no. Pregunte yo. Francesco, yo pienso que tú conoces bastante bien la realidad española. O sea, una prueba de ello es lo bien que, y tus frecuentes viajes aquí en España. Recientemente estuviste en el 4º encuentro nacional que organiza María del Mar Romera, que está allá, presidenta de tu asociación, y en la que, entre otras cosas, pues compartiste cartel, hablando de ese modo, con personajes, entre comillas, ¿no?, como José Antonio Marina, Manuel Segura, Miguel Ángel Santos Guerra y muchas otras personas que aquí en esta zona a lo mejor no son tan conocidas, pero claro, entre lo que conoces tú de nuestra realidad, los contactos que tienes con estas personalidades del panorama educativo español, etcétera, ¿qué impresión tienes sobre cómo están yendo las cosas recientemente con todo esto de la nueva ley que quieren poner en marcha, a pesar de que es un tema que ya... Espinoso. Espinoso, no creo que sea espinoso. No, para él. No, bueno, yo ya expresé lo que tengo que decir por correctitud es que no conozco exactamente la ley. Solo contesté a cosas puntuales que me propusieron en una entrevista algunos meses antes en Madrid, y periodistas que me piden cosas, y sobre cosas puntuales yo expresé mi opinión. Y claro, una ley que tiene un preámbulo que empieza diciendo que la escuela debe ser un lugar donde se educa la competición. Bueno, yo cuando leí esto le decía a la persona que me interrogaba, decía, no os preocupáis, esto no va a pasar. No es posible que hoy en día se pueda aprobar una ley que dice esto en educación, porque en el debate pedagógico no me resulta que hay un debate sobre este tema. Si yo digo la escuela debe ser cooperativa o competitiva, creo que no hay ningún pedagogo en el mundo que diga debe ser competitiva. Pero parece que va por delante. Y esto es un contrasentido, de mi punto de vista, claro, que se puede pensar todo. Hoy por la tarde yo voy a hablar bastante sobre este tema, así como pone siempre en el preámbulo el mercado como punto de referencia. Yo no confío en el mercado. El mercado se ha equivocado casi siempre. Leía en un periódico que no sé cuánto, un porcentaje muy alto de profesiones que hoy son en el primer nivel de las peticiones del mercado, hace 10 años no existían. Si es así, cuando el mercado dio consejos sobre cómo formar los chicos que ahora se presentan en el mundo del trabajo, no lo prepararon por esto. ¿Qué significa esto? Que el mercado representa el pasado. No puede ser el mercado que condiciona el futuro. No puede ser el mercado lo que mira lo que será el mundo mañana.
no lo sabe, no sabe hacerlo y no tiene actitud de hacerlo. Esto lo que dice Don Milani, este gran educador italiano, que dice que los maestros tienen que ser, por lo que pueden, profetas, y mirar en los ojos de los alumnos un futuro que solo podemos ver en confuso y que ellos verán en limpio mañana. ¿Y cómo podemos prepararlos por un futuro desconocido? Dándole útiles, no dándoles contenido. Los contenidos son los menos que valen, pero los útiles, las capacidades, ¿no? La capacidad de pensar, ponerse frente a los problemas, amar la lectura, estos sí que son útiles. Y si algo me falta, lo recupero, porque sé cómo moverme. Tener la alegría que a cada problema se pueden dar muchas respuestas, es de la creatividad. Este es un elemento que da mucha tranquilidad. Y al contrario, muchas veces la educación, la escuela, educa a la respuesta justa. Hay una justa y todas las demás son equivocadas. Hay que adivinarla, casi. Y esto no puede ser educación. Por lo cual, el otro punto que me parece muy problemático, muy grave de esta ley es la desconfianza que tiene sobre la educación infantil. Por lo menos por lo que me dicen, considerándola casi un nivel asistencial. Bueno, ya he dicho bastante antes, diciendo que esto es la temporada más importante dentro de la vida. Efectivamente, no solo este gobierno, sino nuestros gobiernos, nuestras sociedades, parece que no lo saben, que no estudiaron, no saben que la ciencia nos dice que los años más importantes son los primeros. Por esto, por ejemplo, siguen considerando la escuela infantil una escuela de nivel más bajo que la universidad. Los maestros de infantil cobran un tercero de los profesores de la universidad, me parece, más o menos. Y esto significa mucho, ¿no? Bueno, tenemos muchas de estas contradicciones, pero nosotros no tenemos dudas que lo importante es esto. Por lo cual, y a pesar de todo esto, yo sigo pensando que las leyes no tienen tanta importancia en el futuro de la escuela. Por lo cual podemos estar tranquilos desde este punto de vista. No existe una ley tan mala que puede obligar a los buenos maestros a hacer una mala escuela, ni una ley tan buena que puede obligar a los malos maestros a hacer una buena escuela, por lo cual tenemos que pasar por otro camino, pero de esto hablaré esta tarde. ¿Vuelve a hacer alguna pregunta? Sí, Íñigo. Tiene una petición allá. Tiene otra petición. Una chica allá, ¿no? Sí, quiere estar rubia. Sí, vale. Has hablado de la Convención de los Derechos del Niño y sarcasmo, cuando te he oído, es que en el proyecto de ley cita el señor Bert y su equipo en la Convención para justificar un modelo de intervención. Tú has hablado del artículo 12, la Convención, el artículo 24, desarrolla toda la parte de educación y sobre esa se basa para decir lo que no tiene que hacer. O sea, todo lo contrario de lo que realmente, solamente lo cita, pero cuando uno va a la fuente, busca la Convención de los Derechos del Niño y lee lo que dice el artículo 24, si no me equivoco, debería ser el 28. Pues el 28, más o menos. No, es que si Bert cita el 24, tampoco se ve que conoce 28, la Convención. El 28 porque la he leído. Es posible que sea un error mío. No. La he leído recientemente y entonces me llamó la atención que citara la Convención para justificar las barbaridades
contra la educación infantil, la supresión de los ciclos en primaria, la repetición en tercero de educación, a lo largo de toda la primaria, la posibilidad de repetirse los niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, un curso, en fin, barbaridades tan grandes que a uno le llama poderosamente la atención cómo la sociedad española puede permitirse que en estos momentos esté ya en el Parlamento español como proyecto de ley, ¿no? Y que, todo el mundo esté como adormecido sin la esperanza de que movimientos sociales, profesorales, colegios, los propios partidos, los partidos políticos de todo el arco parlamentario, excepto el Partido Popular, ya han dicho que no. Pero no es suficiente. ¿Y cómo hace a pasar al Parlamento? ¿Cómo puede pasar al Parlamento? Porque lo ha aprobado el Gobierno. Sí, pero si todos los partidos están en contra. Pero tiene mayoría absoluta el Partido Popular en las Cortes españolas y por lo tanto, al tener mayoría absoluta, seguramente saldrá y será ley. Lo que esperemos que como la LOCE pues no se ponga en marcha, desde luego, porque tamaña barbaridad el mercantilismo de la educación, por ejemplo, de la enseñanza más que de la educación. En fin, hay una cantidad de aspectos que son extraordinariamente bárbaros, ¿no? Contra, una ley que desde la LOCSE pasando por la LOE, pues me parecieron ambas leyes, me parece la actual ley, que sí que tiene que tener cambios, lógicamente, pero me parece que era un paso adelante fundamentalmente por lo que era el tratamiento de la diversidad y el respeto a las diferencias, ¿no? Nada, era mi aportación por eso, porque al citar la Convención he recordado que la cita textualmente el proyecto de ley y me parecía tal contraste, ¿no? Que se justifique en la Convención una cosa así. Muchísimas gracias. Hi ha alguna compañera que volia parlar? Sí. Pasa atrás. Buenas tardes, gracias por la verdad esta conferencia, esta exposición, sobre todo por poner el acento, ¿no?, en ver la ciudad, en ver la realidad educativa desde el punto de vista de los niños que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Y me ha sorprendido, me llama la atención, y es cierto que somos quizá muy protectores, incluso sobreprotectores, ¿no?, con nuestros niños o nuestros hijos cuando tienen una edad, y sin embargo cuando pasan de esa edad a lo mejor nos olvidamos un poco de ellos, ¿no? Es decir, esa anécdota, ¿no?, de cuando yo tenía 14 años me va a dar miedo salir sola, ¿no? Y es verdad, es como que un poco pasan una cierta edad y nos olvidamos y probablemente también necesitarían igual menos sobreprotección cuando son pequeños y a lo mejor un poco más de atención cuando son mayores, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y en cuanto al aspecto de que que nuestras ciudades sean seguras o que nuestros niños corran el riesgo, ¿no?, que un poco recojo también, ¿no?, la reflexión que ha hecho Raquel. Raquel, es verdad, cómo puede desde un político cómo puede permitir que un parque no sea del todo seguro si además esos niños se van a caer, luego en fin va a tener una cierta responsabilidad. Entonces creo que también habría que todas estas ideas que se han vertido aquí se deberían de trasladar a lo que son todos los agentes educativos de esa ciudad, de ese municipio, pues padres, profesores, en fin, educadores, pues para transmitir eso, que los niños tienen que crecer como crecían hace 30 o 40 años, que se caían porque se caían por un terrapleno, porque se caían de una escalera, porque se movían más y no pasaba nada, ¿no? Pero es una idea que tiene que ir calando en todo. No vale que cale solamente en un sector, tendrá que ir calando en los distintos sectores y en los distintos agentes de la comunidad educativa. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El tema es que hay un periodista, creo vuestro, no sé si de Barcelona o de acá, escribió un artículo que me gustó mucho, que decía, había como título 12 años de siesta. Y su tesis era que los padres se preocupan mucho de los hijos por 2 años, hasta que superan todo el tema
de regular el sueño, de la alimentación, de los pañales. Bueno, todo esto preocupa mucho, se acude frecuentemente al pediatra casi todos los meses y bueno, llegará a hablar, está esperando, está retrasado, no sé qué, tiene que andar, la preocupación de caerse, terminado toda esta fase muy preocupante, empieza una siesta de 12 años, y parece en lo cual lo tomamos por la mano y lo llevamos hasta la adolescencia. No lo dejamos más para no tener miedo, para no tener problemas, para no pensarlo, y volveremos a preocuparnos cuando tendrá 13, 14 años, pensando qué hará fuera de casa, si va a consumir cosas que no debería, bueno, todos los problemas de la adolescencia. Creo que bajo de esta reflexión es correcta lo que usted estaba diciendo. Yo creo que es correcto preocuparse un poco más. Es decir, tener un poco de miedo porque está fuera y puede caerse, volver a casa con una rodilla estropeada, es posible. Y no es un desastre. Es algo que pertenece al crecimiento. Que se pelea con un amigo es importante. Hoy, por ejemplo, todo el tema social es muy raro. Los niños son condenados a la coetaneidad. Solo frecuentan compañeros de escuela o compañeros de curso de la tarde o hijos de amigos de los padres, que son todas compañías controladas, con la cual no se puede arriesgar mucho, por lo cual allí tampoco hay posibilidades de riesgos sociales. La experiencia de encontrar un niño que no se conoce y poner en marcha estrategias de conocimientos es algo de fundamental para la vida. Niños que nunca han podido vivir esta experiencia, ¿cómo podrán elegir un compañero o una compañera por la vida? Estas son, claro que esto a los padres le cuesta, a nuestros padres le costaba. A nosotros, padres, cuando nuestros hijos iban a la escuela solos, estábamos preocupados. Estábamos tranquilos cuando volvían atrás, pero es una preocupación sana, es una preocupación de vida. El tema que hoy se está complicando mucho todo el tema, por ejemplo, hay un gran conflicto entre escuela y familias. En Italia las familias son siempre listas a denunciar la escuela. Cualquier cosa ocurra. Esto es terrible. Hay escuelas donde los niños no salen en el patio porque las maestras dicen, por si acaso que no ocurre algo, que no vuelvan a casa con una rodilla estropeada, que me denuncian. Pero ¿cómo se puede aceptar esto entre educadores? Entre educadores debería existir un pacto. Yo no estoy de acuerdo con el pacto que hacían a mi tiempo, cuando los padres decían al maestro, no se preocupe que lo pegue, que si lo merece que lo pegue. Hoy si un maestro toca a un niño, es posible que va frente a un tribunal. Yo no estoy proponiendo que lo toquen, pero que sea un acuerdo entre educadores, ¿no? Que comparten la preocupación y sienten la necesidad que pueda ocurrir algo. En Barcelona, cuando yo hablaba sobre este tema, un señor dice, bueno, ¿sabe lo que ha pasado? Que un niño había roto un vidrio de una ventana jugando, y el dueño de la ventana salió cabreado, gritando, y el padre del niño le dice a este señor, no se preocupe, estamos asegurados. Asegurar a los niños contra tercios, yo creo que ya significa como estamos, ¿no? Como peligro. Hola, mi
nombre es Jaume y quiero empezar diciéndote que he disfrutado una vez más escuchándote, sobre todo por lo que tiene de provocación intelectual, pero también de llamada de atención política, ¿no? Para que nos empecemos a pensar, ¿no? Como, no lo veo, ¿dónde está? Estoy acá. Ah, sí. Claro, como tú tienes las luces de... No, es que está la sombra. Bueno, eso, te estaba diciendo que lo que me interesa es, cuando te escuches, ver eso, ¿no? Es decir, lo que hay de provocación. Me parece es muy interesante, es decir, como en tu modo de hablar, en tu modo de argumentar, propones un tipo de reflexión que nos hace a nosotros también dar un pequeño salto en la silla, pero también lo que hay de llamada de atención política, ¿no? Lo que yo te quiero proponer es una idea y conocer también cuál es tu opinión. Es una idea que tiene que ver más allá de una concepción de currículum exclusivamente encerrado en la escuela. Hemos creído que nosotros nos hacíamos, nos formábamos, en la medida en que íbamos llegando a la escuela y estudiábamos matemáticas o lengua, historia o lo que fuera, ¿no? Sin embargo, lo que yo te propongo es pensar el currículum de la ciudad, que creo que tiene mucho que ver con cosas que tú nos has estado planteando, ¿no? Es la idea de, por ponerlo en términos de una imagen, de un grupo de adolescentes que quedan a las 5 de la tarde un viernes a la puerta de un centro comercial y empiezan a relacionarse, a construir su relación de amistad, de amor, de camaradería, de lo que sea, en un paseo por el centro comercial, mediados por la omnipresencia de la mercancía. Yo creo que ahí, más allá de la relación, hay una motivación, una teoría del cuerpo, una teoría de la sexualidad, una teoría del consumo. ¿Cómo aprendemos a sabernos en una ciudad y a leer y a alfabetizarnos en una ciudad que nos hace, que nos construye, que nos dice cómo tenemos que ser, ¿no? Yo creo que tú nos has dado una clave, por ejemplo, aprendiendo a escuchar a los niños, porque los niños te dan formas de decir que a ti te tienen que hacer pensar de otro modo tu ciudad. Pero a mí me parece que sería muy interesante que nosotros, los educadores, las educadoras, empezáramos a plantear también que hay un currículum en la ciudad, que el paseo por la calle de Colón en la ciudad de Valencia, por ejemplo, que conocemos muchos de nosotros, que yo siempre he contado en mis clases que mi adolescencia en los futbolines de Barrio del Carmen, el descubrimiento de los Rolling Stone y de los primeros discos de los Beatles, por ejemplo, me hicieron más o crearon un tipo de querer ser que me ayudó a replantear muchas de las cosas con las que yo quería ser o las que quería hacer en mi vida, ¿no? Mi propuesta, o de lo que sí que te pido, ¿no? una pequeña reflexión sobre esta idea de empezar a pensar la ciudad como currículum, como experiencia y espacio de subjetivación y de creación de identidad de cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos. Gracias. Sí, es un tema muy complejo que creo que se debería discutir. Bueno, me salen 2 o 3 cosas que no sé si exactamente es una respuesta, no tengo siempre respuestas o casi nunca, pero aprovecho para decir. Una es que en Italia, en el 1975, empezando de la ciudad de Turín, se lanza una idea que se llama Proyecto Educativo Integrado. Y un concejal de educación, en el 76 pasó una cosa muy rara, que de manera imprevisible casi todas las grandes ciudades de Italia pasan a la izquierda. De manera bastante imprevisible, por lo cual en la mayoría de los casos no eran preparados, no había personas para asumir los varios cargos. Y por ejemplo, mucha gente del movimiento de cooperación educativa asumen cargos de concejal de educación, cosa que antes no era fuera de nuestra costumbre, de nuestra idea, participar a la política y tal. Bueno, en Turín, un poco por la presencia de Fiorenzo Alfieri en esta tarea de administrador, se lanza este proyecto.
Y la carta con la cual el concejal de educación, que se llamaba Dolino, propone esto, es una carta a la ciudad, invitando a la ciudad a compartir como ciudad las preocupaciones educativas de la escuela, diciendo que la educación no puede ser una educación de la cual se hace cargo la escuela o solo la escuela, tiene que compartirse y públicos y privados tienen que participar a la educación, ofreciéndose como lugares significativos de conocimiento. Y nacen muchas experiencias raras y de la cual siempre yo cito dos que me parecen muy sugerentes, porque no son exactamente lo que uno piensa cuando piensa educación, pero sí que son sensibles porque denotan sensibilidad. Una es las panaderías de Turín. Invitan los niños de Turín a ir a la panadería a las 7 de la mañana, una hora antes de la escuela. Y van a la panadería y hacen pan. Y se van a la escuela con el pan que han hecho ellos en el bolsillo caliente, habiendo vivido una experiencia verdadera de hacer pan, y se lo comerán en la escuela. Y el otro es, por ejemplo, una experiencia de conocimiento de una industria de Turín, que es una editorial Einaudi, que invitaba a los niños de las escuelas a visitar la editorial, viendo todos los pasos de los libros, dónde nacen, cómo se construyen, la imprenta, la encuadernación, todo. Y terminaba en donde se hacían los envíos, los correos, donde se enviaban los paquetes, y cada niño recibía un libro de regalo y hacía el paquete de su libro y se lo enviaba a su casa. Y probablemente muchos de estos niños por la primera vez recibían un correo, un paquete que llegaba con el cartero en su casa. Bueno, son pequeños detalles, había cosas mucho más importantes como museos, que habían talleres y tal, pero esto fue una movilización. Bueno, la experiencia de Barcelona, de Pilar Figueras, que nace en el 90 con Ciudades Educadoras, en alguna manera retoma esta filosofía y la propone a nivel internacional. El otro tema que quería decir un poco con esta sugerencia, yo hablé mucho en mi conferencia de la necesidad de los niños de salir. Los niños hasta la adolescencia tienen esta necesidad, han perdido la posibilidad de salir. Los adolescentes que la conquistaron tienen la necesidad de entrar, no saben dónde ir. La ciudad no le ofrece. Esta es una propuesta que estoy llevando a las ciudades y a los administradores de ofrecer espacios a los adolescentes. Que los adolescentes que tienen capacidades puedan ejercerla en espacios que se ofrezcan al uso de adolescentes, talleres de música, de arte, de artesanía, que los chicos y las chicas pueden aprovecharlo en cambio de trabajo, es decir, no gratuitamente. Si tú eres músico, yo te doy un espacio donde puedes ensayar con tus amigos y tú en cambio me das 2, 4 o 5 conciertos y yo te diré dónde lo necesito como ciudad. Y si tú eres un artista, me das un cuadro, 2 cuadros, no sé. Bueno, hacemos un pacto, hacemos un contrato. Y yo creo que son formas en la cual la ciudad puede ponerse al lado de sus ciudadanos en los distintos momentos, por un lado permitiendo que salieran y por el otro permitiendo que entraran. Repito, no creo que es la respuesta a los que tú pedías, pero es un poco seguir en el tema. Una última pregunta. Ignacio Pastoro. Bueno, ja n'hi ha alguna xica. Estava aquella xica primer. Vale. Si veu breus...
comentar, creo que ya has comenzado a hablar sobre el tema de los conflictos. A mí sí que me gustaría comentar contigo y con los compañeros. Yo soy orientadora, trabajo en un colegio de primaria, pertenezco a un SPE. Yo creo que todos tenemos en este momento un problema en la mente, una cuestión en la mente, que es el tema de los conflictos entre los niños. Entonces, en las escuelas de padres, en las charlas que yo doy con los papás de mis coles, siempre les digo que es importante trabajar la autonomía en los niños, que no tiene sentido que los papás y las mamás resolvamos los conflictos que tienen con sus compañeros, que si un niño se pelea con otro niño y se lo dice la maestra le castiga al punto de acabar, o se lo dice a su madre y entonces la madre se pelea con la madre del otro cuando están en el parque. De esa manera los niños no aprenden a resolver conflictos. Entonces, creo que aquí he tomado también de tus palabras esta necesidad de trabajar los procesos de autonomía y de encontrarse libremente lejos de las direcciones de los adultos, para que, digamos, este mundo tenga cada vez menos conflictos entre seres humanos. Imagino que en alguno de tus libros, que no los he leído todos, habrás hecho alguna reflexión en este sentido, pero me parece que me parece importante comentarlo en esta jornada. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que todo se hace más complicado si los niños no tienen momentos de relaje, momentos de autonomía, de intimidad entre ellos. Muchas cosas tienen que ocurrir allí, pero si este espacio reservado propio de las personas desaparece, todo hay que enfrentarse en el ámbito público y todo se hace raro. Los niños tienen que pelearse, así como nosotros. Claro que si no tienen oportunidades de hacerlo entre ellos, porque pelearse es una experiencia muy importante a nivel social, porque es la manifestación de las diversidades, pero también hay toda una estrategia espontánea en los niños de evaluar cómo nos quedamos, ¿no? Jugando nos peleamos, pero yo me peleo con Raquel y después tengo que decidir, ¿nos dejamos así pensando que no nos veremos nunca más o queremos volver a vernos mañana? Y si queremos volvernos a ver mañana, tenemos que poner en marcha estrategias que son muy particulares, ¿no? De acuerdos o de, dejamos suspendido el tema, que yo creo que son de gran importancia por el desarrollo de la personalidad de los niños. Si todo esto desaparece porque los niños no tienen estos momentos íntimos de vivirlo entre ellos, todo se hace muy duro, muy raro frente a los adultos. Claro que frente a los adultos todo cambia sentido, todo se hace mucho más, y mucho más si entre los adultos hay conflictos. Claro que si una pelea ocurre en la clase, sabiendo la maestra que los padres mañana vendrán para reivindicar lo que ocurre, se hace un montaje que supera de mucho el mundo de los niños y de lo cual los niños consiguen ser testigos de un mal comportamiento de los adultos, que todo se hace mucho más complicado. Repito, de muchos puntos de vista, dejar que los niños resuelvan cosas entre ellos sería muy importante. Ya lo sé que hay temas delicados como la responsabilidad civil de los maestros que tienen que... Por esto digo, lo único es volver a tener o a dejar a los niños espacios reservados para ellos. Que la familia permita a los niños de salir de casa y que la ciudad considere esto como una necesidad de los ciudadanos. Por lo cual, claro que la ciudad tiene que interrogarse si tiene algo que ver con lo que pedía Federico. Es
Es decir, la ciudad entra en alguna manera con el hecho que los niños no salen de casa. ¿Por qué no salen de casa? Porque los padres tienen miedo. ¿De qué tienen miedo los padres? Tienen miedo del tráfico, de las malas personas. Bueno, nosotros tenemos algo que hacer sobre esto, creo que sí. Por ejemplo, sería muy importante que nuestra categoría, junto con los políticos, ayudaran a la gente a entender que las malas personas existen lamentablemente, que la violencia contra los niños existe lamentablemente, pero primero, no tenemos datos que está creciendo, no tenemos estos datos, no es verdad, por lo menos que yo sepa, y los datos que tenemos nos demuestran que la violencia existe pero adentro, no afuera. A obra de personas bien conocidas por los niños, primero por sus padres y después por personas cercanas, parientes y demás educadores. Y no son desconocidos, no son los demás. Por lo cual, teóricamente se debería educar a los niños a desconfiar de sus padres. Claro que yo no estoy de acuerdo, pero por favor que no eduquemos a los niños a desconfiar de los demás. Los demás son un recurso. Y por otro lado, el tráfico se puede controlar. Yo vengo de Pontevedra, no ahora, 15 días antes estaba en Pontevedra. Bueno, Pontevedra está haciendo una política impresionante sobre la movilidad pública. Ha cambiado totalmente, si vosotros pasáis por el centro de Pontevedra, tenéis que pasar así, porque todos los pasajes peatonales cruzan la calle, es la acera que cruza la calle. Es decir, el pasaje peatonal es a nivel de la acera, no a nivel de la calzada. Los peatones siguen a su nivel. Una persona que se mueve en silla de ruedas no tiene que bajar, por favor. El coche tiene que subir y bajar, tiene el motor. La velocidad del centro histórico de Pontevedra es 30 kilómetros por hora. Consiguieron un resultado muy importante de bajar los accidentes de tránsito y la gravedad de los accidentes. Porque claro, que disminuyendo la velocidad, bueno, todo esto es un hecho de civilidad. No creo que es algo de extraordinario. Es extraordinario porque normalmente no ocurre. Pero esto reduce mucho el miedo y favorece la autonomía, por lo cual son temas que tenemos que ponernos de varios puntos de vista de las actitudes y de las estructuras. Es decir, la ciudad puede favorecer la autonomía de los ciudadanos, incluidos los niños, para cómo la construimos, ¿no? Por ejemplo, yo veniendo aquí desde el hotel, no necesito decir cuál hotel porque hay el hotel, vine con María del Mar y mi mujer uno detrás del otro. No tenéis una acera social, no es una acera de paseo, es de desplazamiento. Y como decía antes, esto no tiene que... Una niña del sur de Italia decía, una acera para ser buena debe pasar una familia. Bueno, yo no pido tanto, pero por lo menos poder ir en pareja, porque si no, no es para pasear. Y pasear uno detrás del otro es raro. I l'última pregunta... He de dir que és que no venia per carrer de volta, Haurà vengut pel carrer La Punta i no pel carrer... No, em vingueren per carrer La Punta, ho vaig marcar a posta perquè vingueren fàcil, saps? Perquè este poble tela, i així hi ha molta gent de fora que poder d'aparcar no sé què hauran fet. L'última pregunta, i sí que és un poc breu i m'ha sense mal, però... Gracias. Bueno, siendo lo más breve posible. Las estadísticas nos dicen que cada día los niños pasan más horas delante de las pantallas. Eso es una situación complicada y además la Convención dice el derecho de libre expresión, el derecho de recibir información, de expresarse,
y qué medidas, es decir, estamos intentando hacer alguna medida de, por ejemplo, televisión producida por niños, que da su visión del barrio, de su zona, pero me gustaría si comentes algunas experiencias en ese sentido, porque es una realidad y a veces la ciudad, tal vez porque no se vive tanto en la calle, pero los niños sí que la pulsiona, no sé si eso se déjame salir, permiso para salir a la ciudad, permiso para jugar a las maquinitas, ver la televisión, el iPad, etcétera. Bueno, cuando gente de mi edad habla sobre tecnologías educativas o nuevas tecnologías, siempre hay que ayudar, porque normalmente los que nacieron antes de una tecnología intentan decir que esta tecnología es mala para defendernos. Yo cuando tengo un problema con mi computadora llamo a mi nieto. Esto para indicar un poco cuál es. Con esta premisa, yo estoy encantado con las nuevas tecnologías. En estos días que estamos aquí podemos comunicar con nuestra nietita, que no es la que me ayuda con la computadora, que tiene 5 años, podemos vernos con Skype. Sería absurdo escribir de otra manera que de forma digital, a pesar que me gusta mucho, claro, que como dibujo, escribir también a mano, pero normalmente por todo el trabajo. Por lo cual, respeto mucho las tecnologías, creo que son un gran reto y hay que aprovechar. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que hay momentos en la vida en el cual la relación física de cuerpo, de manos, es necesaria. Es decir, yo tengo miedo que un día, y creo que el día es próximo, unos padres dirán, no hace falta que salga de casa porque puede conectar por Skype con sus compañeros y verse, y por lo cual, ¿por qué moverse? Con todo el problema del tráfico, los peligros y tal. Esto es algo que me da miedo. La pantalla yo creo que tiene problemas, no tanto por lo que propone, que a veces también es problemático, pero no me preocupa así tanto, sino me preocupa por lo que impide. Es decir, todo el tiempo que el niño está sentado frente a una pantalla es un tiempo perdido para moverse, jugar, vivir experiencias con sus compañeros de verdad. Repito, todo esto cambia con el tiempo. Más que crece una persona, más puede permitirse un nivel simbólico, un nivel irreal, no virtual. Pero hay momentos en la vida en los cuales la necesidad es tocarse, ¿no? Que se representa simbólicamente con el niño en el pecho de su mamá, ¿no? Y yo espero que nunca alguien pensará que se puede sustituir con algo mejor o con algo que vale igual, porque no es así. Lo mismo pienso sobre la educación. Hay mucha gente que de hace tiempo piensa que la educación no tiene remedio, no tiene salvación posible y solo tenemos que esperar en las nuevas tecnologías. Yo nunca he pensado que esto es una manera correcta de pensar. Nunca he pensado que la escuela dará un cambio importante cuando todos los alumnos tendrán una tableta y todas las aulas tendrán una pizarra electrónica. Son instrumentos poderosos, muy importantes, muy buenos, si hay artesanos que saben utilizarlo. De nuevo volvemos al tema de los maestros. Un buen maestro aprovecha de estas tecnologías y hace cosas maravillas. Hay muchos maestros del pasado. Yo siempre pienso en Mario Lodi, que es un gran amigo, que es para nosotros el maestro italiano. Y él estaba esperando estos medios, no llegaron a tiempo, él se jubiló hace mucho tiempo,
Pero él hacía una escuela que necesitaba de estos instrumentos, como la imprenta de la escuela, el periódico escolar, la correspondencia escolar, Observación meteorológica, el texto colectivo. Estos son todas maneras de trabajar que es típica de la computadora. No sé si fueron inspiradores de los que crearon la computadora, pero esta era la manera. Pero me pregunto, un maestro acostumbrado a seguir su programa del primer día de escuela por adelante y a usar el libro de texto, una página detrás de la otra, ¿qué hace con una computadora? Lo mejor que puede hacer es usarla como libro de texto un poco especial. Bueno, pero no vale la pena. El coste no compensa. Por esto digo, muy bien, pero tenemos en cuenta que las tecnologías son muy desarrolladas y esconden una manera de pensar y de hacer que es de una escuela activa, de una escuela desarrollada. No puede aplicarse a una escuela transmisiva, a una escuela tradicional. No, repito, no vale la pena. Usar una pizarra electrónica para hacer los cuentos bueno, la pizarra negra está perfecta, no necesitamos más. Bé, pues abans de fer la cloenda oficial, agrair-li, que ho hem fet moltes voltes, la presència de Francesco Tonucci i fer-vos dos comentaris. Un, que se m'havia oblidat antes, i ja vist que està hecho, Josep Antoni Fonsà, agrair-li tot l'interès que ha ficat en l'organització de l'acte i en l'edició de la transcripció de Fer Gaspar, i que tots teniu. Per altra banda, dir-vos també, perquè és una cosa que podeu tenir al cap, em pareix que sí, que Francesco és una persona molt accessible i possiblement hi haurà persones que voldran o bé que es dediqui a un llibre o bé fer-se alguna foto en ell. Jo el que vos demane és que sigueu comprensius i si ho feu no penseu molt de temps perquè tot el món tingui accés a ell. ¿Sabeu? O sea, y además ya os digo que ahí no tengo ningún problema de ninguna clase, pero simplemente eso que per l'hora que és perquè tot el món ho pugueu fer. I ara donem pas ja a l'acte de cloenda oficial de la jornada.